SER Podcast. Berna González Harbor, que es escritora y periodista del País, publica un artículo titulado Razones para sentir orgullo de España sin hablar de nación, que me parece especialmente oportuno para estos días en los que vuelven a sonar una vez más las trompetas del apocalipsis. Las trompetas de los de siempre, claro, que se rompe España, que se vende España, que se humilla España. Como decía ayer Ramoneda en la tertulia de Hoy por Hoy, la derecha y la ultraderecha vive lo de la patria siempre como un drama, nunca como una fiesta por el proyecto común, que es lo que suele ocurrir en casi todo el mundo civilizado. Aquí no, sobre todo cuando esa derecha o ultraderecha no está en el poder. Primero que ese gobierno ilegítimo, con rojos y comunistas, ahora con los indultos, ahora el peligro son los separatistas. Rojos y separatistas son la misma matraca de hace un montón de años. Todo es un drama. Bueno, pues no, todo no. Berna destaca en ese artículo cómo, mientras los decibelios patrioteros de unos y otros nos atacan los oídos, un ejército de sanitarios, organizado hasta el último detalle, ha puesto ya la friolera de casi 40 millones de vacunas en España. Y eso, en fin, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es para sentir orgullo de país. Pero además hoy les voy a poner otro ejemplo. Algo que desmiente de forma tajante que seamos negados para hacer las cosas bien. Los accidentes de tráfico, un drama. Los accidentes de tráfico se han reducido un 80% en España en los últimos 30 años. Sigue muriendo gente en la carretera, demasiada aún, sin duda. Pero el resultado es espectacular. Y sí, es algo también para sacar pecho, o por lo menos para que se conozca. Hoy se asoman a la ventana dos personas que han decidido hacer eso, contarlo. Y han editado un libro que se titula, el título da ya muchas pistas, Del infinito al cero, así lo hicimos. Pere Navarro, director general de Tráfico. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido buenas a La tardes. Ventana. ¿Cómo Gracias. estás? Espera. Bien, bueno, estoy vivo y vacunado. Vivo y vacunado. Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Yo, igual que el director, también vacunado desde este domingo. Lo de Pera. Dejadme empezar con una cosa. Yo no sé si es lo más importante, pero sí seguramente lo más llamativo. Vamos a escuchar sonidos de dos campañas contra los accidentes separadas por 21 años. Una que yo lo recuerdo perfectamente, nos arrancaba incluso una sonrisa. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Nos acordamos, ¿no? Era 1984, ¿lo recuerdas, Isaías? Perfectamente, vamos, esto nos marcó. Rafa Vila San Juan también se acordará, que está en Barcelona. Rafa, buenas tardes, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Recuerdas a Stevie Wonder, no? Perfectamente. Vale, además, éramos seguidores de Stevie Wonder. Pero coincidís en eso, ¿no? Que sí, que claro, que era una campaña para concienciar, pero que cuando acababa decía, joder, sonrisa por cómo estaba él y tal. Vale, 21 años después el mensaje era otro. Cuando estoy muy agobiado, un par de licores es lo mejor. El mundo se vuelve maravilloso. Con 2 cervezas se me quita la vergüenza. Me convierto en una persona más sociable. A mí el vino me sienta genial. Con 2 o 3 copas me transformo en un tío muy divertido. No me conoceríais. Te puede parecer que un par de copas de alcohol te convierten en la persona que te gustaría ser. Pero al volver a la realidad, el que lo paga eres tú. Si conduces, no pruebes ni una sola gota de alcohol. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Yo quería empezar por esto. ¿Qué tanto por ciento, qué porcentaje, me sabe mal emplear la palabra éxito, porque sigue muriendo gente en la carretera, pero qué tanto por ciento, qué porcentaje de esta progresión tan positiva atribuís a las campañas? Bueno, vamos hablando todos, sí, tranquilamente. Una buena campaña tiene su impacto y puede conseguir hasta una reducción de hasta de un 10%. Vale. Pero si no se toman medidas, al cabo de unos meses puedes volver a estar en el punto de partida. Es decir, la política de seguridad vial consiste en tomar medidas. De vez en cuando hay que tomar alguna medida y así se suben los escalones de la política de seguridad vial. Y las campañas, claro, ayudan a la concienciación, a explicar el porqué y el para qué de las medidas y a continuar avanzando. Solo con campañas no va.
las medidas es realmente lo más importante. Y si uno mira con perspectiva un poco la historia de estos últimos años, verá que cada año se iba tomando una medida. Primero fue el permiso por puntos, luego apareció la creación, los radares, luego apareció la creación de la figura del fiscal especial para el tema de tráfico, luego hubo un año con una medida de gobierno que era un compromiso, claro, con la seguridad vial. El Consejo de Ministros aprobó aumentar en 1.500 efectivos la plantilla de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Luego vino también todo el Código Penal, la reforma del Código Penal, la reforma del procedimiento sancionador, la estrategia, es decir, cada año había alguna medida y últimamente hemos podido vivir la del bajar del 100 a 90 o la del 30. Son estas medidas las que explican de alguna manera el camino de la política de seguridad. Efectivamente, y las campañas además aparecen en el libro como uno de los protagonistas y campañas de todo tipo. En el año aproximadamente 1990 se produce, digamos, un gran cambio hacia campañas menos informativas, menos simpáticas, más duras, reflejando las consecuencias de los siniestros de tráfico, y eso, pues, aunque no nos guste en muchas ocasiones verlas, pero ninguna campaña es tan real, evidentemente, como la vida misma y como lo que sufren las propias víctimas. Y es verdad que en el caso, por ejemplo, de aspectos tan importantes como el alcohol, las campañas se combinan con la supervisión policial, una supervisión policial que se reconoce también, el papel de la Guardia Civil, policías locales, autonómicas, es fundamental. Es un conjunto, un entramado de cosas que ayudan a cambiar conciencias y sobre todo comportamientos. ¿Por qué se sabe tan poco sobre, insisto, no quiero hablar de éxito, por qué se sabe tan poco, por qué es tan poco explicado esta evolución tan positiva de los accidentes de tráfico en España? Que somos ya un referente en Europa, en cuanto a, somos los cuartos en el índice de accidentes y de fallecidos, pero en fin, somos líderes y referentes en que en tan poco tiempo, en apenas 3 décadas, haya cambiado el panorama de esta... ¿Por qué se cuenta tan poco esto? En Europa somos el primer país en descenso del 2001 al 2020, el primero de toda Europa. Segundo, es verdad que en estos momentos somos los cuartos, pero estamos por delante de Francia. Estamos por delante de Alemania, estamos por delante de los Países Bajos, que siempre habían sido un referente tradicional en temas de seguridad vial, con lo cual es verdad, yo creo que es una historia de éxito. No sé si o no lo sabemos o no nos lo creemos. En España tenemos aquel sentido trágico de la existencia. Bueno, nosotros buenos en seguridad vial, pero ¿qué me estás diciendo? Con lo cual nos cuesta a nosotros mismos creerlo. Yo envidio, alguna vez lo he comentado, que envidio a Suecia. Suecia son muy buenos en seguridad vial, pero han hecho de esto un tema de orgullo de país, una imagen de país. Y va la ministra de Transportes por las embajadas dando conferencias con todas las empresas detrás, vendiendo la seguridad, y todo el mundo habla de la seguridad vial en Suecia. Señor Navarro, yo voy a hacer autocrítica porque ustedes son muy educados. Pero los medios de comunicación también, cuando morían 100 personas cada fin de semana, era la primera noticia del lunes. Y sin embargo, ahora no decimos es lunes y no han muerto 100 personas. Vamos a ver, si no recuerdo mal, era en esta emisora que alguien los lunes abría el programa Iñaki Gabilondo con la cifra de muertos durante el fin de semana, que aquello causó un impacto importante. 1, 2, reconocimiento del papel de los medios de comunicación. Esto, al final, ha supuesto un cambio de hábitos y comportamientos de los conductores y de los ciudadanos en la vía pública. Sin los medios de comunicación hoy en día es imposible conseguir un cambio de hábitos y comportamientos. Y también añadiría, yo recuerdo, en fin, en estos años, periodistas que me decían, nos gusta este tema, nos sentimos útiles. Claro. Después de tanta entrevista y tanta banalidad, dice, con vosotros, con este tema, nos sentimos parte de la política de seguridad. Luego hay otra cosa que a mí me parece muy importante, y no es por chinchar, pero ya que ha salido a la conversación lo voy a recordar. Cuando escuchaba ahora a Pere Navarro hablar del ministro, la ministra responsable de transportes de Suecia, que hacen una cuestión de Estado, de orgullo de país, el tema de combatir los accidentes. Hombre, aquí hemos tenido ejemplos un poquito en dirección contraria. El más llamativo, sin ninguna duda, y muchos oyentes lo recordarán, pues era este. Eso es como esos letreros que uno ve cuando vas ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo, pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás? Pero como además creo que eso es bueno para la salud, es bueno para la salud mental y es bueno para la salud física, pues entonces por todas esas cosas
y por muchas más, pues estoy aquí con mucho gusto. Bueno, ahí no estuvo bien el que era entonces presidente del gobierno. Es verdad que luego reconoció que se había equivocado al cabo del tiempo, pero es un discurso que va en dirección absolutamente contraria a lo que estáis comentando. Sí, efectivamente. Yo creo que la lectura del libro nos da otras claves. Y haciendo un poco, volviendo a una palabra de Isaías, Lluís Puerto, uno de los autores, pues dice que debemos hacer autocrítica y reconocer lo que no funciona para mejorarlo. Nos hemos centrado mucho en la autocrítica, eso ha sido muy positivo y parte de la mejora. Todas las opiniones son respetables. Más de 30 personas habéis participado, ¿no? En 50, hemos llegado a 50, digamos, con los prólogos, el Coordinador Europeo de Seguridad Vial, responsable de Naciones Unidas, y sin embargo, aparte de esta opinión, digamos, el libro habla de corresponsabilidad. El libro habla de que todos somos, fue una de las campañas responsables, pero además responsables a un nivel ahora, y es una de las claves para el futuro, distinto. Ahora se habla del sistema seguro. El sistema seguro quiere decir que todos tenemos que cumplir nuestra parte del contrato vial, del contrato como ciudadanos, nos tenemos que movernos dentro de las normas, pero también el sistema tiene que garantizarnos que si algo falla en un momento determinado y yo soy un conductor respetuoso, ese error no termina en unas consecuencias graves o mortales. Yo creo que autocrítica, corresponsabilidad y bueno, muchas medidas y sobre todo las víctimas, ¿no, Pera? Yo creo que la Dirección General de Tráfico ha puesto a las víctimas en su lugar, seguramente. Bueno, hablabais del libro. Esto es un libro típico de pandemia, típico de confinamiento. Estamos todos confinados, hablamos, oye, en fin, ¿qué hacemos? Oye, quizás sí que valdría la pena, es un momento oportuno para parar, mirar atrás. Qué buenas son las pausas, ¿eh? Sí. Qué buenas son las pausas, aunque sean obligatorias a veces. Para mirar por el retrovisor, que decimos nosotros. Sí, nunca mejor dicho. Entonces se recogió a todos que de una u otra forma han sido protagonistas de esta historia. Yo creo que es una historia que nos podemos sentir orgullosos, y porque es verdad que es un tema de todos, en el que ha participado todos. Sí. Yo quizás, si tuviera que destacar algo, mirando atrás, lo comentaba, es que hemos sabido colocar la seguridad vial por encima del rifirrafe político. Bueno, es que estáis hablando de planes y estáis pasando revista a un periodo por lo menos de 3 décadas. Esto es el antídoto, la vacuna absoluta contra el síndrome de la legislatura, que es cuando con algún político planeas algo, su horizonte vital son 4 años, como mucho. Y efectivamente, en el tema del tráfico, como en otros, como en los trasplantes, por ejemplo, que hemos hablado alguna vez, que es otro tema del que sentirse orgulloso como país, eso se ha superado. Vosotros sabréis cómo lo habéis hecho, pero eso se ha conseguido superar. Rafa, que estás por ahí en Barcelona, Didi, que te oigo de fondo. No, es que a mí hay un tema que no puedo dejar escapar teniendo aquí a Pera y a Jesús, que es que yo no sé si lo han dicho nunca, ¿no? Pero ellos son inmunólogos, es decir, son expertos en salud pública. Lo que han hecho ha sido, en fin, una proeza tremenda, con mucha más gente, pero ellos han sido claves en ese sentido. Y hay una cosa que yo creo que muchas veces no aprendemos lo suficiente de lo que se ha hecho, y no hace falta que vayamos a África, donde mueren de tráfico cantidad de gente, para explicar nuestros sistemas. Quedémonos aquí. Muchas de las lecciones que vosotros habéis sacado las podríamos aplicar, decíais antes, a la vacunación, por ejemplo, a la pandemia, ¿no? Es decir, decíais antes, no, las campañas van, pero al lado de esto ha habido prohibiciones, es decir, ha habido radares, ha habido multas, ha habido carné de puntos. Bien, ¿hasta qué punto nosotros podremos ahora aprenderle lo que habéis hecho para decir, en nuestra sociedad la prohibición funciona, la recomendación, la mayoría de las veces no? ¿Es eso así? Bueno, voy a empezar yo porque en Fundación Mapfre nosotros ponemos el foco en la educación vial. Nos agarramos con uñas y dientes a una frase de Pitágoras que dice: eduquemos a los niños para no tener que castigar a los adultos. Nosotros trabajamos 25 países de educación, pero al final reconocemos, y hay un estudio con datos de la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que nos dice que por cada 10% de aumento en la supervisión de la norma se reduce automáticamente un 5% los accidentes, los siniestros, las víctimas graves y mortales. Con lo cual es un poco educar, informar con las campañas, pero evidentemente al final somos personas, vamos estresados, nos equivocamos, cometemos errores, pensamos que estamos por encima de algunas normas, y ahí es donde la supervisión también se muestra como una norma eficaz. Bueno, hay quien dice que la seguridad vial es un binomio: educación, formación, información, concienciación, más vigilancia y control. Solo con la educación, la condición humana es la que es, no funciona. Pero solo con la vigilancia y control tampoco no funcionaría. Has de hacer la educación, la formación e información para que el ciudadano, para que no haya rechazo. Has de explicarle el porqué y el para qué de las medidas. Con lo cual es un binomio de las dos. Pero es verdad, hacer cumplir la ley es la forma más eficaz de reducir los accidentes y las víctimas. Pero es más difícil de medir la concienciación que el número de accidentes, que son cuantitativos, ¿no? Si se ha reducido un 80% el número de accidentes o de víctimas en estos años,
¿Hemos subido un 80% nuestro nivel de concienciación? Bueno, es difícil decirlo porque lo expresabas muy bien, ¿no? La relación es más difusa que la de una vacuna, en donde estamos viendo como en estos meses las cosas cambian de una manera automática. Hay una mirada también muy importante de este libro que es hacia Latinoamérica. Y en Latinoamérica estamos hablando pues de que las leyes, hay muchas leyes, son estupendos y sacan leyes por todos lados, pero el fiscal Bartolomé, el fiscal de Seguridad Vial, también insiste en que las leyes en el libro están para cumplirlas. Es uno de los problemas. El otro día pedía test de drogas para los que van en patinete. Bueno, pues a ver, el patinete es una tendencia, ¿no? Y estamos también en ese binomio, estamos incluso ahora enfrentándonos al verano, los últimos datos, en una encrucijada de caminos. Yo creo que este libro llega en un momento muy adecuado, pues como el partido de ayer de la selección, ¿no? Para reflexionar, para motivarnos hacia adelante, pero para ser muy cuidadosos con lo que vamos a hacer, con lo que estamos haciendo, con ese nivel de atención, de estrés. Y malos datos las últimas semanas, ¿eh? Efectivamente. Lo hemos hecho una vez, hemos llegado a ese 80%, en Asturias ha llegado a un 88%, una reducción del 90%, casi es una erradicación, pero siguen siendo pues 31 personas que fallecen en el caso de Asturias, 1.500 aproximadamente en España. Bueno, pues tenemos que convencernos y tenemos que salir a ganar la segunda parte del partido, que es ese objetivo cero que así aparece en el título del libro. Hay una pregunta en este binomio o en esta pluralidad de elementos que citaba Pere Navarro. Hay una pregunta que si no la hacemos hay un montón de oyentes, sobre todo los que nos están escuchando desde el coche, que si no la planteamos Isaías nos matarán. A ver, los radares con afán recaudatorio, ¿existen o son leyenda urbana? A ver, los radares son para garantizar... No, algunos radares concretos. No, yo recuerdo que había uno que ponía demasiadas multas. Dijimos al titular de la carretera, oye, me revisa este límite de velocidad que tienes, porque esto no es normal. El titular de la carretera dijo, no, esto está bien, y quitamos el radar, punto. Es decir, no podemos cometer excesos porque toda la política de seguridad vial descansa en ganarse la confianza del ciudadano y del conductor, con lo cual cualquier actuación que mine la confianza, hay un pacto como de confianza entre el conductor y la DGT, y esto hay que cuidarlo y mimarlo porque así podemos avanzar, y si no se rompe y entramos en un rifirrafe entre todos, con lo cual radares, en estos momentos en España puede haber unos 1.300 radares, igual a lo mejor hay algo, si hay unos que multan más, otros que multan menos. Nos gusta más, estamos yendo del radar de punto al radar de tramos, mucho más justo, mucho más equitativo, nos encontramos todos mucho más cómodos. Entonces, siempre utilizamos unos márgenes amplios, no vamos a discutir por 5 o 10 kilómetros de exceso, no vale la pena. Cualquier duda, todo esto va a la papelera, y yo creo que poco a poco esto ha ido consolidando un poco la confianza, que son para recaudar. Yo creo que al final tenemos la impresión de que cuando el ciudadano infringe, hombre, a nadie le gusta que le pongan una multa. Y la primera reacción, en lugar de decir, lo siento, he infringido y mira, me han cogido, es, no, esto está recaudado, les debe hacer falta dinero y por esto aquí nos está multando a todos. Bueno, digamos que es una respuesta humana, pero no está dentro de la línea. 1, 2, he dicho que tenemos unos 1.300 radares, vale. En Francia tienen 4.000, en el Reino Unido tienen 8.000. ¿Y les va peor? Bueno, en Francia al final tuvieron... Y les va peor en resultados. Resultados, exacto. Sí. Con lo cual, yo creo que estamos en un cierto equilibrio, más o menos, entre lo que queremos hacer y, en fin, y la vigilancia y control imprescindible, necesaria, que hay que ejercer. ¿El objetivo cero muertos en carretera es una utopía? ¿Es como erradicar el hambre del mundo? ¿Que también se sabe que se puede hacer y no se hace? Bueno, déjame que lo explico de una manera. Ahora hay un cambio filosófico en lo de hablaba. Llevamos 50 años culpando al conductor de los accidentes de tráfico porque corre, bebe o se distrae. ¿De acuerdo? Bueno, ahora con las nuevas tecnologías, el 5G, el vehículo conectado, vamos a un escenario en el que, aunque el conductor corra, beba o se distraiga, el resultado nunca puede ser un accidente mortal. Este es el gran cambio que nos propician el uso de las tecnologías. Para nosotros hemos cambiado el paradigma y ya no es una visión cero, que era una aspiración llegar a ese cero, es un objetivo. El objetivo es algo que se puede alcanzar, que se puede gestionar, con el que te puedes comprometer. Tangible. ¿Y por qué pensamos esto? Pensamos esto porque un vehículo moderno reduce en un 50% las probabilidades de tener un siniestro o una lesión. Las nuevas carreteras reducen también en un porcentaje similar. Hoy precisamente me ha llegado un correo de la Dirección General de Tráfico con medidas para
para la próxima década de seguridad vial en carretera. Lo que necesitamos es desplegar toda esa tecnología, favorecer una renovación muy centrada en la seguridad del parque, trabajar en la gestión del tráfico, reconocer el valor que tienen también los servicios de emergencias médicas. Hay otra medida también en España que es el propio AVE, el tren de alta velocidad, ha reducido muchos desplazamientos de largo recorrido, con estrés, se jugaba y se bravuconeaba con el recorrido, el tiempo que se había empleado entre Madrid y Barcelona. Bueno, pues eso también ha sido una mejora de seguridad. Si fuéramos capaces de encontrar los recursos económicos, porque también son necesarios. Tengo aquí delante un documento que dice: París, la región de París bombea 300 millones en infraestructura ciclista como resultado de la pandemia. Recientemente tenemos publicado por el Ministerio de Movilidad una estrategia con una cantidad muy inferior. Lo que quiero decir es que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser más responsables como conductores, tomarnos en serio esos límites de velocidad para que los radares, digamos, se queden a cero, ¿no? Un radar que tenga éxito, pues no pondría ninguna multa, pues porque todo el mundo cumpliríamos. Pero ser conscientes de que vamos a necesitar más esfuerzos y más recursos. Para llegar al objetivo cero pasa por un coche eléctrico no conducido, no pilotado, que sea automático y, por lo tanto, desde mi punto de vista, con la tristeza de tener que dejar el automóvil. No, vamos a ver, la responsabilidad en la DGT es que este año haya menos accidentes que en el año anterior. Claro. Con lo cual nosotros estar hablando del año 2040 o 2050 en el que el coche inteligente irá sin conductor tal igual, nos parece un ejercicio académico interesante, pero nos desviaría de lo que nos pide el ciudadano, que es que el año que viene sea más seguro que este. 1 y 2, ojo con las tecnologías. A veces tenemos la impresión de que hemos idealizado las tecnologías, que hemos hecho que el nuevo Dios es la tecnología que nos va a resolver todos los problemas. No. Y en el tema de la automoción, y en el tema de la circulación, y en el tema de la seguridad vial, se ve. No perdamos de vista la condición humana y la participación y corresponsabilidad de todos. Es que yo la última pregunta que quiero hacer conecta directamente con eso. ¿Qué pasa con los motoristas? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que, primero, que ha aumentado el parque de motos siempre que hay problemas con el transporte público, y ahora ha habido una época de una desconfianza por el tema del COVID, la gente va y compra scooters en la ciudad, ha aumentado considerablemente. 1. 2, los vehículos de 4 ruedas, los automóviles, han mejorado lo que no está escrito en seguridad activa y pasiva. La moto pues sigue estando como está, y es un vehículo especialmente vulnerable, con lo cual es el único modo de desplazamiento que año tras año, de forma perseverante y tozuda, aumentan los accidentes y las víctimas. Está en el centro. Lo que pasa es que es un tema que hemos de ir juntos de la mano, fabricantes, asociaciones de motoristas y la administración. Muy bien. Pere Navarro, Jesús Monclús, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias por a la vosotros. parte que os toca, los médicos sois una de las medidas de seguridad fundamentales, así lo dice el libro también. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Cualquier canción que nos hable de esperanza es bienvenida siempre, pero más en estos tiempos, más en estos días. Estamos, lo recuerdo, bueno, no hace falta que lo recuerde, en plena cuenta atrás para quitarnos la mascarilla cuando estemos en la calle, cuando estemos en exteriores y guardemos distancia de 1,5 metros con el resto de personas. Y estamos ya en un porcentaje que, lo comentaba al principio, es un exitazo de vacunación, con casi 40 millones de dosis que han sido repartidas ya, lo cual nos acerca al objetivo de la inmunidad de grupo y a poder recobrar esa normalidad que tanto echamos de menos. Bueno, luego están los episodios puntuales, como este viaje de fin de curso a Mallorca de más de 300 estudiantes, que es un auténtico desastre, Rafa, pero es un buen recordatorio de lo que no debemos hacer. Estamos en los
últimos o penúltimos capítulos de esta historia, pero si hacemos el bobo, pues pasa lo que pasa. Y allá tenemos a la Consejería de Sanidad de Madrid confirmando 245 casos y otros 400 y pico de compañeros que han quedado en seguimiento. El País Vasco tiene 50 confirmados y otros 200 y pico en seguimiento. La Comunidad Valenciana otro tanto. Bueno, todo por un viaje de fin de curso y por fiestas celebradas sin la más mínima norma de seguridad. Pero más allá de estos episodios concretos, insisto, y me remito a lo que decía al abrir la ventana Rafa, hay cosas por las que podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Muy orgullosos, es decir, cómo ha funcionado el sistema de salud en España, en todas las comunidades, ¿no? Y la coordinación entre Estado y comunidades también es algo que hemos de destacar, ¿no? Porque estamos a la cabeza de los países europeos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En las campañas en emergencia de vacunación, al principio faltan vacunas, en medio falta enfermeros, enfermeras, y al final faltan brazos, ¿no? Bueno, pues en esa fase de en medio es donde mejor hemos funcionado, de los 3 puntos, ¿no? Veremos a ver qué pasa al final, pero hemos funcionado de maravilla. Ahora bien, ya puestos, estos episodios que hemos visto de este viaje nos recuerdan que se puede quitar la mascarilla con muchas excepciones, y ahí viene lo de recomendación o legislación. Es decir, tenemos 2 elementos todavía con los que hemos de ir con muchísimo cuidado. El primero es que nos queda una parte de la población amplia todavía por vacunar, y que por lo tanto en esa franja de población el contagio puede ser más fácil. Y el segundo es que están viniendo variantes, y esas variantes pueden hacer que nuestras vacunas sean menos efectivas, ¿no? Por lo tanto, hagamos la lógica, y lo decíamos hace una semana, ¿no? Y la lógica es que cuando tú no tienes a nadie delante, ¿para qué llevas mascarilla? Y por lo tanto te la puedes quitar. Pero no hagamos el imbécil, el idiota, ¿no? Que ahora me voy a una fiesta y me la quito porque ya estoy al aire libre con 200 personas bailando, ¿no? Pues hay que ir con cuidado. Oye, y hay que ir con cuidado con otra cosa. Más allá de nuestro paisaje inmediato, que es el de España, que es el de la Unión Europea, bueno, hay que mirar a África. Porque si seguimos al paso que vamos ahora, la población no alcanzará esa inmunidad de grupo más o menos aproximada hasta el año 2023. Esto hay que recordar que es una pandemia, que esto afecta a todo el mundo y que así no vamos bien. Recuerda a los oyentes que Rafa Vila San Juan forma parte de la Junta de la Alianza Global para la Vacunación, la COVAX, que hoy están reunidos precisamente de forma telemática abordando este asunto. No sé si hay alguna noticia positiva, sobre todo, que nos puedas anticipar, Rafa, porque esto, tal como va ahora, no pinta bien. No pinta bien. No, pinta fatal y no podemos esperar ni 30 días. Es decir, tenemos que actuar ya, y ahí hay parte que nosotros como COVAX asumimos, como Gavi, asumimos que tenemos que ir más rápidos en lo que se está haciendo. En estos momentos, para que nos hagamos una idea, el mundo ha distribuido vacunas suficientes como para que todo el mundo estuviera al 23% vacunado. 23% de la población mundial. Sin embargo, no solo en África, también en muchas zonas de Latinoamérica, no hemos llegado ni al 1%. Luego, esto no puede ser de ninguna manera, pero no ya por una cuestión altruista o de solidaridad, por una cuestión de seguridad. Es decir, ¿qué está pasando en África? Pues está pasando algo que no había pasado, que es que estamos frente a una tercera ola en la que es muy probable que se empiece a hablar de África como se ha hablado hace algún tiempo de la India, ¿no? Esperamos que no, y esperamos que todavía haya medidas de contención que puedan evitar el que haya, pues eso, ¿no? Una expansión del virus tremenda. Hemos tomado ya una decisión que se ha votado además esta misma mañana. Hoy llevamos 48 horas seguidas aquí de reunión casi, bueno, menos la noche que hemos dormido, y venir a la ventana ha sido como respirar y salir un poco del concepto de la vacuna. La primera decisión es que COVAX se alarga todo el año 2022, que no nos conformamos con el 20% de la población mundial, que es el compromiso al que habíamos llegado al final de este año, sino que nos comprometemos al 50% para que cuando acabe el año 2022 tengamos ya lo que se llama una epidemia controlada, que no inmunidad de grupo, controlada. Y por lo tanto se ha tomado ya la decisión de prolongar el mecanismo hasta el año 2022 para llevar esas vacunas a 3.000 millones de personas, es decir, a casi la mitad de la población mundial en unos 100 países que son los que tienen las rentas más bajas de este planeta, ¿no? Esta ya se ha tomado, hay otras muchas que se van a tomar o que estamos discutiendo para ver, sobre todo, cómo tenemos que hacer para agilizar todo lo que en estos momentos tenemos. Una de ellas es presionar a los países que también están en este comité de dirección, presionar a los países para que esas dosis prometidas se empiecen ya, ahora mismo, a recibir y a llevar. Y la otra también muy importante es dar dinero a los países que no tienen recursos, no solo para pagarles las vacunas,
vacunas, sino para distribuirlas, que es el gran problema que vamos a encontrar en nada a la que llevemos esas vacunas, ¿no? Rafa, ¿no hay riesgo de que se nos acumule el trabajo? Porque estás hablando de un objetivo para final del 22 y a lo mejor al final del 22 tenemos que volvernos a vacunar los que ya nos estamos vacunando con normalidad. Sí, bueno, ese es el gran escenario de duda, ¿no? Pero aún ya sí, imaginemos que incluso tengamos que volver a vacunarlos aquí. Nosotros en estos momentos lo que estamos diciendo es tenemos ya apalabradas 1.500 millones de dosis. Con 1.500 millones cubrimos en los países de renta baja a todo el personal sanitario y a todas las personas a riesgo. Bueno, es mucho, es muchísimo, es algo que hoy por hoy es un sueño, ¿no? Y hemos puesto ya unas fechas y un calendario. En julio todavía vamos a estar mal, en agosto va a empezar a funcionar y desde octubre hasta diciembre creemos que podemos llegar a esos 1.500 millones. Luego, ¿qué puede pasar? Que las variantes, que la situación del virus nos vuelva a significar el tener que vacunar aquí. Por dos razones. Una, por esta que se dice de que las vacunas puedan perder eficacia y tengamos que acudir a una tercera dosis, o porque las variantes vayan quitando eficacia a esas vacunas. Bien, en cualquiera de los casos, eso lo iremos viendo a medida que vaya pasando, pero no puede ser uno o lo otro. Tenemos que ir a todos lados, porque si no, no paramos la pandemia. Muy importante el titular que nos deja Rafa Vilasan Juan. La Alianza Global para la Vacunación acaba de aprobar que este programa se mantenga durante todo el año 2022 para que no quede ninguna zona del mundo, digamos, en territorio oscuro en esta batalla contra la COVID. Ya sé que siempre planteo preguntas raras, no voy a preguntaros si reconocéis esta música, porque es muy complicado. Pero es una música creada por inteligencia artificial. Y dices, coño, hay un montón de avances que son positivos. Sí, hay un montón. Pero no todos son positivos. Mira la historia que viene a continuación. Catherine Taylor, residente en Arkansas, recibió una carta de la Cruz Roja que cambió su vida. Su solicitud para trabajar allí, decía el escrito, había sido rechazada por el hecho de haber sido condenada por intentar vender y elaborar metanfetamina, lo que no casaba con los valores de la organización, lógico. Parecía una broma, pero como comprobó tras investigar el asunto, los cargos penales eran reales, solo que contra otra Catherine Taylor, que casualmente había nacido el mismo día que ella. Todo podría haberse quedado en un simple malentendido, pero el calvario de Taylor no había hecho más que empezar. Los cargos habían sido erróneamente incorporados a su expediente por ChoicePoint, un data broker. Así se conoce a las empresas que recopilan datos digitales de los usuarios para hacer perfilados sobre ellos y después vender esas fichas a terceros, en este caso la Cruz Roja. Tras comunicarle el error, ChoicePoint lo corrigió, pero ¿qué pasa? Que ya había vendido el expediente de Taylor a otras muchas empresas. Ese error formaba ya parte del sistema y, bueno, hay que añadir que se convirtió en un calvario para esta mujer. Así comienza un reportaje que el próximo domingo va a publicar El País Semanal, titulado Cuando el algoritmo se equivoca, que trata precisamente de eso, de cómo fallan los sistemas automatizados y de inteligencia artificial con sus efectos negativos en la población, cosa que incluye sesgos muy conocidos como el machismo o el racismo. Parece un tema sensacional. Manu Pascual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manu es compañero redactor de la sección de tecnología del País y es el autor de este reportaje, donde se distingue entre un mal procesamiento de los datos, el sesgo algorítmico y el sesgo social. A ver, ¿de qué se trata una cosa y otra, Manu? A ver, así dicho, parece raro, pero en realidad tampoco lo es tanto. Los sesgos de los algoritmos, digamos que serían, se suele usar el término para aludir a cuando un algoritmo, que es una creación humana, se equivoca, ¿no? Cuando, digamos, que produce resultados que no era, digamos, no entraban dentro de la previsión de lo que que pensó su creador, ¿no? Digamos, se suelen tener tres orígenes. Digamos que un algoritmo se nutre de datos, de una base de datos, que esa base de datos, pues por definición la tiene que meter una persona, ¿no? Un ser humano, y esos datos los procesa un código, pues que también es escrito por un humano, ¿no? Entonces, como digamos que las dos partes que componen el algoritmo las crean los humanos, pues estos casi por también sin poderlo evitar van a incorporar, digamos, sus propios sesgos, ¿no? Con lo cual las máquinas podemos decir que tienen sesgos también. ¿Y eso se puede prevenir o evitar más y mejor de alguna manera? ¿O tenemos que resignarnos a convivir con los sesgos y con los errores, por lo tanto? Pues
Sí, se puede evitar. Ahí ya existen lo que se llaman consultorías de algoritmos. Aquí en España hay algunas y muy buenas. Y lo que hacen es pues lo que llaman auditorías de algoritmos, auditorías internas que, digamos, consisten en, pues, una empresa quiere poner en marcha un algoritmo X, pues acuden a esa empresa y, digamos, le enseñan el código, pues y ellos lo que hacen es comprobar, pues que todo esté bien, ¿no? Que no se vaya a discriminar, que no vaya a quedar ningún colectivo perjudicado. Y las externas, que consisten en ir directamente a quien vaya a ser sujeto de ese algoritmo, quien lo vaya a sufrir, entre comillas, y garantizar, pues, también que no haya sido pues discriminado, pues, por algunos de los motivos típicos que pueden ser, pues, como tú has mencionado, claro, racismo, género, etcétera. Claro, ¿el foco hay que ponerlo en el propio algoritmo únicamente o también en quienes pueden aprovecharse de ellos? Claro, esa es digamos, un poco la tercera pata de los sesgos, y es el uso, ¿no? En el reportaje comentamos, pues, un caso muy conocido. En Estados Unidos tienen un sistema que se llama Compass, que calcula las probabilidades de reincidencia de un preso. Digamos, y eso lo hace un algoritmo y se le aporta esa información al juez cuando tiene que tomar una decisión sobre la libertad condicional o no de esa persona. ¿Qué pasa? Que se ha comprobado, digamos, que durante mucho tiempo se ponía, digamos, énfasis en comprobar que las tripas del algoritmo eran buenas y que seguían los procedimientos adecuados. Lo que no se había hecho tanto es estudiar qué uso hacían los jueces de ese algoritmo. Entonces, hay una académica cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que sacó un estudio en el que se ve muy claramente que los jueces hacen un uso muy discrecional de ese sistema. O sea, si un juez es racista y la persona negro que tiene delante, digamos, tiene el programa dice que tiene un riesgo bajo de reincidencia, pues quizá no le haga caso a ese programa, ¿no? Quiero decirte que también es una tercera pata. Sí, hay una historia fantástica, bueno, fantástica no, pero hay una historia muy interesante que contáis también, que cuentas en el reportaje, que es la de esa investigadora negra, a la que un programa de reconocimiento facial no reconoce, o sea, y no admite, y le ocurre en Estados Unidos y le ocurre en Hong Kong hasta que se decide pintarse un poquito de blanco, entonces ya la acepta. Dice, coño, esto más que un sesgo ya parece otra cosa, pero bueno, no es culpa de la máquina, digamos, ¿no? Didi, Rafa. Digo, el monstruo es precisamente eso, ¿no? Claro. Es decir, la lucha del hombre contra la máquina. ¿Cómo te defiendes frente a esto? Ya. Puedes poner esta señora de la Cruz Roja, ¿no? Porque ha tardado no sé cuánto tiempo en demostrar su inocencia, digámoslo así. Sí, no, efectivamente. Y digamos un poco lo que me temo, lo que nos tememos es que esto va a ir a más, porque claro, digamos que esto lleva en marcha, para entendernos, no sé, 10 años como mucho. Poquito tiempo, claro, sí. Cada vez va más y cada vez, digamos, en el reportaje no contamos casos españoles, pero los hay. Los iremos contando, por cierto, en el periódico próximamente. Muy bien. Y esto va a ser una cosa del día a día, ¿no? Y la única forma, como decías, Carlas, para, digamos, afrontar esta situación es hacer auditorías, o sea, que se pueden hacer y se tienen que hacer, ¿no? Para certificar que los procesos, pues, no acaben perjudicando a la gente. Muy bien. Manu Pascual, oye, recomiendo de nuevo este reportaje del domingo en El País Semanal, cuando el algoritmo se equivoca, porque por lo que vemos se equivoca bastante. Un abrazo, compañero, cuídate mucho. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. El problema es que la auditoría lo haga una inteligencia artificial con sesgo y entonces es el cuento de nunca acabar, claro. ¿Queréis otra historia? Bueno, a mí me parece increíble para terminar esta primera hora de La Ventana. Ya veréis. ¿Qué está pasando con Britney Spears? Por favor, que tiene 39 años y ha tenido que salir a reclamar que la dejen escapar de la tutela de su padre porque dice que la explota y no sé cuántas cosas más denuncia. Pepa Blanes, buenas tardes. Buenas tardes. Y hay un movimiento de pidiendo la libertad de Britney Spears, por favor. Es un movimiento de fans que además, porque claro, ella durante todos estos 13 años en los que ha estado bajo la tutela de su padre, ella ha ido diciendo cosas, pero cada cosa que decía, ella contaba que de hecho lo cuenta en un documental que se ha hecho sobre Britney Spears, que se ha estrenado en Movistar Plus y que cuenta precisamente todo su caso, que es tremendo. Y entonces, claro, cuando ella decía algo o se negaba a hacer algún concierto, su padre como que la castigaba más. Entonces ella daba pequeñas pistas y de ahí ese movimiento en redes sociales en los que los fans pues denominan este hashtag de Free Britney, liberar a Britney, y que hoy pues esta semana la veíamos comparecer delante de un juez pidiendo que le quiten esa tutela, que ella es consciente o sea, que puede, no necesita ser tutelada, digamos, que ya puede ser ella misma. La tutela comenzó porque ella pasaba un momento de su vida pues muy complicado, con adicciones, historias.
bueno, se puede entender, claro, en el arranque, ¿no? Pero con 39 años y aparentemente con una vida en ese sentido resuelta de cara a esos problemas, yo no sé si Estados Unidos tiene un tipo de legislación especial con esto de las tutelas o algo, pero vamos, es como muy extraño. No lo sé, estamos hablando, claro, de muchísimo dinero en juego, o sea, es una fortuna tremenda. Y claro, lo que ella dice es, vale, a mí me obligáis a trabajar, o sea, yo sí puedo trabajar, estoy dándole un dinero a mucha gente, abogados, staff, a mi padre, que trabaja, para el que trabajo, y doy todo este dinero, pero no me puedo negar a hacer un show. Todo esto vino porque ella decía que no podía más, que se negó a hacer un show en Las Vegas, y sin embargo durante 3 años estuvo obligada a hacer ese espectáculo, ¿no? Bueno, y denuncia que le han colocado un DIU hace tiempo para no quedarse embarazada y que no se lo dejan quitar. Eso es tremendo, que ella pide a los médicos que se lo quiten y por claro, como la tutela la tiene el padre, los médicos no obedecen. Entonces, claro, es todo tremendo, no puede controlar las cuentas, no puede controlar absolutamente nada, ¿no? Y entonces todo este movimiento de llamarla loca para desprestigiar que ella pueda ser consciente de su vida, ella dice que sí lo es. Supongo que esto tendrá que determinarlo los médicos, pero ella tiene también tiene abogados, también tiene médicos a su favor, o sea que no, es un caso, la verdad es que es un caso tremendo. No le veo la cara a Rafa, pero me lo puedo imaginar, Rafa, Didi. No, se llama esclavitud, es decir, es que no importa el dinero, aquí te están comprando, ni siquiera te están comprando, te están obligando, te están forzando, que eso es lo que define la esclavitud. A mí me parece increíble, vamos, y me parece increíble que además una persona de 39 años que se puede plantar delante de un juez a decirle esto, en fin, no sea considerada como la persona que tiene que definir su destino, ¿no? ¿Cuándo hay que tomar alguna decisión, Pepa, de esto, tú sabes? No sé cuáles son los plazos en Estados Unidos, porque ella en 2019 ya habló, ya pidió esa revisión, y ella decía que se sentía que no había sido escuchada, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo creo es obvio que no, que hace reflexionar también a cómo está configurada la industria de la música, ¿eh? Sí, hombre, es que detrás de muchas estrellas hay algunos padres y algunas madres un poquito sospechosos, ¿no? Pero en este caso ya no estamos hablando tanto de esa esclavitud de la que hablaba Rafa, sino una esclavitud amparada por el sistema, porque es el sistema que, si tiene razón esta cantante, es el sistema el que no le está dando la razón, ¿no? Bueno, pues nada. Rafa, cuídate mucho, amigo. Vuelve a la reunión, que te echarán de menos. Gracias. Venga, un abrazo. Pepa, hasta luego. Adiós. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.